Bienvenido a Creepy Stan. Hay experiencias que pueden despertar toda clase de sentimientos en nosotros, ya que aparte del fenómeno paranormal, muchas de estas experiencias cargan consigo también historias tristes y desgarradoras. El día de hoy te voy a presentar más de una hora de relatos aterradores de Creepy Stan, anécdotas que te dejarán impactado porque algunas de ellas puede que hayan pasado en un lugar en el que seguramente has transitado. Sin más, pasemos con las historias del día de hoy. Una suscriptora anónima a través del grupo de Facebook nos comparte una historia por demás peculiar. Buenas noches, comunidad. Me gustaría compartirles algo que me pasó recientemente. Yo vivo en una colonia cerca de un hospital muy grande. Mi casa está casi a la vuelta del mismo y para entrar hay un pasillo de muchas funerarias, ya que pues lamentablemente hay muchos decesos en el hospital. En general, la zona es muy tranquila y resguardada por vigilancia policíaca. A pesar de eso, la vibra de la zona se siente algo tensa, ya que hay muchas personas que acampan o duermen afuera del hospital. Pero esto que te contaré se sintió diferente, más siniestro. En una noche que salí del trabajo, llegando a mi casa, tenía que pasar por el pasillo de las funerarias, ya que es el acceso más rápido y menos tardado. Llevo viviendo en esta zona ya casi 6 años y nunca me había pasado algo así. Al pasar por una de estas funerarias, sentí un escalofrío enorme, como si hubiera pasado de bochorno a un frío de invierno. Sensación que me hizo voltear a ver adentro de la funeraria. Y pude ver claramente cómo uno de los ataúdes estaba semiabierto, con unos cuantos dedos saliendo de este. Dedos bastante pálidos. Al principio creí que estaba imaginándolo, ya que era muy tarde y había trabajado todo el día. Tal vez tenía la vista demasiado cansada, pero que yo sepa, esos ataúdes se encuentran vacíos. Seguí caminando tratando de no pensar mucho en aquello, y al final del pasillo hay como una mini plaza donde la gente estaciona autos y obviamente las camionetas que transportan los ataúdes. Pasando a un lado de las camionetas, puedo jurar que sentí un susurro detrás de la oreja. Así que volteé enseguida para percatarme que había alguien cercano en la entrada de esta funeraria, como si quisiera asomarse para ver qué había dentro. Al aclarar un poco más mi vista y ver si no estaba soñando, vi que claramente esta persona era una mujer muy pálida, con el cabello muy largo y maltratado. Lo particular era que tenía lodo en los pies. Me volvió a recorrer ese clima frío, junto a un escalofrío por toda mi espalda. Me quedé en shock por lo que estaba viendo. No sé cómo reaccioné, pero cuando menos me percaté, ya estaba caminando de nuevo hacia mi casa, ya que me encontraba a un edificio de distancia. Llegando, mi mamá se asustó mucho, ya que me asegura que me vio muy pálida. Creyó que me habían asaltado o algo peor, pero no encontré las palabras para decirle lo que había visto. No pude dormir en toda la noche, ya que percibía esa sensación de escalofríos. Al día siguiente por la mañana, volví a pasar por el lugar, y lo que me aterrorizó más fue ver que en la entrada de esa funeraria, el dueño estaba lavando el piso y quejándose de que había mucho lodo, lo cual confirmó que lo que había visto la noche anterior era completamente real y no lo había imaginado. Quiero pensar que fue un alma recién difunta, ya que después de eso, las demás noches se sentían normales. No tenían esa vibra macabra o incluso siniestra. Y bueno, comunidad, esa es mi historia. Les doy gracias por leerme. Ale Guzmán nos cuenta: Hola Stan, soy Alejandra y hace unos meses empecé a escuchar tu canal, ya que mi hijo David es fan y pone tus videos a todo volumen. Y fue por él que te conocí y me animé a escribirte mi historia. Espero redactarla de tal manera que se entienda y no te aburra. Esta historia primero inicia con mi mamá y mi hermano en el año de 1986, en una unidad que se llama San Rafael, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México.
Ellas llegaron ahí junto con mi papá, al igual que mucha gente después del terremoto del 85. Mi hermana con meses de nacida y yo nací ahí 3 años después. Esta unidad está formada por varias manzanas, cada una con edificios de 20 departamentos, en los cuales no entra la luz en las escaleras ni por equivocación. Ya te imaginarás cómo se ve cuando no hay luz. Mis papás y mi hermana ya tenían ahí viviendo unos meses, cuando de pronto, cierto día, empezaron a escuchar gritos de varias personas, y era porque en un edificio, no muy lejos de donde estaba el de nosotros, por un descuido, se había caído un niño de aproximadamente 4 años por la ventana, pereciendo instantáneamente, sin derramar una gota de líquido vital. Ahí en el jardín donde cayó y murió, le hicieron un tipo nicho con una cruz para recordarlo como es costumbre. Por supuesto que, debido al dolor y al recuerdo, la familia, poco tiempo después, se fue de la unidad y comenzaron las historias de los vecinos, donde contaban que veían a un niño que se aparecía en las escaleras de los distintos edificios. Mi mamá era de las personas que la buscaban mucho para rezar los novenarios de los vecinos que fallecían, y en una ocasión mi hermana y yo la acompañamos a rezar un rosario. Regresábamos aproximadamente a las 10 p.m. Íbamos subiendo las escaleras, sin luz como de costumbre, y al llegar al segundo piso se alumbró una pared, como si hubieran enfocado una luz muy intensa, reflejándose la sombra de un niño subiendo por el barandal, como luego juegan los pequeños que se deslizan o que se suben por él. Por lo que mi mamá comentó que sintió sus pies pegados al piso y los cabellos de punta, ya que solo ella y mi hermana lo vieron. En esa unidad de San Rafael se platicaban que sucedían muchas cosas, ya que se rumoraba muchos albañiles habían fallecido al estar construyendo los edificios. Incluso se llegó a hablar, esto se me hace un tanto exagerado, que hubo exorcismos que se habían hecho ahí. Pasando el tiempo, yo con aproximadamente 21 años, recuerdo que en un día bastante normal tenía que ir a trabajar, pues ya tenía a mi hijo bebé. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y no había luz como de costumbre. Ya se me hacía tarde. Apresurada, salí de mi departamento en el 5.º piso, bajando las escaleras. Al llegar al 2.º piso, vi en el descanso de la escalera un niño de aproximadamente 4 o 5 años, lo cual se me hizo muy raro, que hubiera un niño solo en la oscuridad, jugando con una pelota. Yo me quedé parada en el inicio de la escalera, pues lo observé aventando la pelota hacia arriba y cayendo de nuevo en sus manos, por lo que en ese momento recordé las historias del niño que se apareció en las escaleras y que varia gente de la unidad ya lo había visto. Yo, indecisa de seguir bajando o regresarme a mi casa, me armé de valor y empecé a bajar las escaleras poco a poco. El niño seguía aventando la pelota sin voltear a ningún lado, como lo haría un niño normal. Cuando iba acercándome cada vez más, él tomó la pelota, como abrazándola y volteando de lado, viendo hacia la pared, quedándose inmóvil. Yo pasé a su lado y viéndolo de reojo, pude notar que no tenía cara, solo se veía oscuro, sin forma, como plano. Te preguntarás cómo lo vi, si estaba oscuro, pero mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, pues ya habían bajado 3 pisos, y lo raro es que cuando pasé por su lado, él no se movió ni volteó. También pude sentir mucho frío desprendiéndose de él. Yo inmediatamente corrí a la salida, sintiendo un enorme miedo y escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Ese niño no era nadie del edificio, no era el hijo de nadie, tal cual había visto a un fantasma. Me fui a trabajar y al regresar venía tan cansada que no recordé nada, hasta que al llegar a mi departamento le conté a mi mamá y ella, sorprendida, me contó que mucha gente lo ve en distintos horarios y le preguntan qué hace ahí, y él contesta que solo espera a su mamá. Afortunadamente ya no vivimos ahí, pero existen muchas historias sobrenaturales vividas en ese departamento que ya te estaré contando, Stan. Te juro que estoy escribiendo esta historia junto con mi madre y aunque no me lo creas, creo que nos acaban de apagar la luz de la cocina, así como que sentimos un escalofrío.
Espero hayas llegado hasta aquí, y perdón si me alargué. Sigue con los videos, Stan. Hola, Trey. Aquí te dejo mi relato. Hace como 13 o 14 años, trabajé en Kitsania de Cuicuilco. Para ese entonces, empezaron unos eventos privados en los cuales diferentes empresas rentaban el parque completo, pero solo era por las noches, de 8 p.m. a medianoche. Nosotros como empleados salíamos a la 1 a.m., ya que teníamos que dejar nuestros establecimientos limpios. Yo estaba en la fábrica de yogurt, ubicada hasta la parte trasera del lugar. Teníamos que guardar unas bolsas muy grandes, llenas de vasitos de Petisu, marca de yogurt. Eran bolsas muy estorbosas, por lo que las llevamos a una bodega ubicada en el gimnasio. Esto bajo las gradas del pequeño estadio que se tiene ahí. Para esto ya era la hora del cierre. Estaba con mi compañera, mientras yo guardaba y acomodaba. Ella barría y trapeaba. Como buen caballero me ofrecía llevarme las bolsas del vasito a la bodega. Entrando al gimnasio, saludé a mi compañera que estaba de encargada en esa área, la cual solo me dijo que con cuidado, ya que estaba trapeando y estaba mojado el piso. Yo pasé por un costado y dejé las bolsas en la entrada de la bodega. Al dejar la tercera y última bolsa, veo a una niña parada en la entrada. Nada raro, pues es un lugar para niños. Solo le pregunté si estaba perdida. No me respondió. Le dije que me esperara y la llevaría a la salida, mientras yo agarraba la última bolsa para dejarla en su lugar. Tomé a la pequeña de la mano y le dije que fuéramos a buscar a su familia. La niña no traía brazalete, los cuales usamos para identificar quiénes son y con quién vienen. Al ir saliendo del gimnasio, le pregunté a mi compañera por qué había dejado pasar a la niña, a lo que solo respondió que no la vio pasar, y que es más, ya estaba cerrado. Mientras quitaba el candado de las puertas, llegué a la fábrica de yogurt y le dije a mi compañera que me prestara el radio para hablarle a mi coordinador. Él me respondió que ya iba en camino. La fábrica se encuentra al otro lado de la pista de go-karts, por lo que el paso es por un túnel subterráneo. Mi coordinador estaba al otro lado del túnel y me dijo que mandara a la niña. Le expliqué a la pequeña que tenía que ir con él, esto para buscar a sus papás. No dijo nada, tan solo bajó las escaleras para cruzar el túnel. Nunca salió. Extrañados, bajamos las escaleras para ver qué había pasado. Ya no estaba la niña. Cabe explicar que el túnel no tiene columnas, paredes perpendiculares o más pasillos. Esto por seguridad de los niños. Mi coordinador y yo solo nos veíamos de frente, extrañados, ya que la pequeña había desaparecido. Y solo hay 2 posibles salidas, y yo estaba en una, y mi coordinador estaba en la otra. Nunca supimos qué pasó. Para quien se pregunte, ¿cómo era la niña? ¿Qué se sentía? La niña era como una niña común y corriente. No tenía una temperatura diferente, no flotaba, no se veía tenebrosa. Lo único a destacar es que nunca habló, nunca nos vio a los ojos y no se tuvo registro de algún niño que se haya quedado dentro del parque. Algo completamente extraño. Las ánimas del purgatorio. Alberto Bautista nos cuenta su historia. Saludos, Stan. Espero y te encuentres bien. Me gustaría contarte una historia de mi abuela, algo que nos platicó sobre las ánimas benditas del purgatorio. Verás, hace años, mi abuelita iba a irse de viaje junto con su hermana, su cuñado y sus hijos a Acapulco, pero tenía pendiente con dejar la casa sola, así que mi tía abuela le dijo que le rezara a las ánimas para que ellas cuidaran la casa. Así que mi abuela siguió las indicaciones y se fue de viaje con su familia. Después de una semana de ausentarse, volvieron a su casa y llegó de visita un tío. En ese momento, él les dice: «Oigan, ¿por qué cuando pasé a verlos no me saludaron?» Mi abuela les dijo que ellos no estaban, que se habían ido de viaje. Mi tío prosiguió: «¿Cómo no van a estar? Si yo los vi platicando fuera de la casa, y risa y risa».
En ese momento mi abuela se había dado cuenta que a quienes había visto mi tío eran las almas que se hicieron pasar por ellos para cuidar la casa mientras no estaban. En otra ocasión mi abuela junto con su hermana y cuñado iban de noche a pasear en su camioneta. En eso pasaron frente a una iglesia en la cual vieron cómo había un grupo de 3 mujeres hincadas, vestidas de negro y con una veladora en sus manos, recitando oraciones en voz baja. En eso mi abuelo lanzó un comentario diciendo: «Voy a espantar a esas señoras a ver cómo reaccionan». Mi tía abuela, su esposa, le dijo: «No lo hagas, ellas son las ánimas que están rezando por sus culpas». Con este relato, me queda más que claro que las ánimas benditas del purgatorio pueden estar manifestándose de diversas formas. Por eso es recomendable rezarles para que ellas puedan ascender al siguiente plano con Dios Padre y así dejar de expiar sus culpas en ese lugar. Un relato poco común, pero que quería contarte, Stan. Te mando un gran saludo. Gerardo Barcelli nos cuenta: Hola Stan, buenas noches. Espero estés teniendo un excelente día. Esta anécdota es de aproximadamente hace un año, pero hoy pasó algo que me hizo querer contarlo. Llevo varios meses siguiendo tu canal y apenas hasta hoy tuve el valor de contarte una anécdota que me pasó. Yo soy residente de la capital de San Luis Potosí y siempre me ha gustado mucho la ciudad de noche. Un día, saliendo de mi trabajo, fui a visitar a mi novia. Estuvimos toda la noche viendo películas y platicando como cualquier día normal. Pasaron las horas y salí de su casa, aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana, lo cual no me extrañó porque siempre me voy de su casa a esas horas. Como fue un día muy estresante en el trabajo, prendí un cigarro, prendí mi moto y decidí tomar un paseo antes de llegar a mi casa. Cabe aclarar que mi novia vive atrás de una de las iglesias más antiguas de mi ciudad, a unos cuantos metros de un panteón. Ese día las calles estaban peculiarmente solas. Solamente había perros hurgando en la basura y uno que otro vagabundo, pero de ahí en fuera las calles estaban vacías. Algo difícil de ver, ya que era fin de semana y la vida nocturna en mi ciudad es algo muy normal. Sin embargo, yo decidí manejar mi moto alrededor de la iglesia y transitar algunas de las calles de ese barrio, hasta que entre la noche vi una mujer. Estaba parada en una esquina y tenía un vestido corto de color blanco, con tonalidades rojizas, unas zapatillas negras, un bolso muy elegante. Simplemente pensé que era una trabajadora de la noche y continué con mi camino. Por alguna extraña razón, eso me llamó bastante la atención y llegaron varias preguntas a mi cabeza. ¿Sí será una trabajadora de la noche? ¿Ocupará ayuda? ¿Y si solo es una chica que estaba perdida? Después de unas cuadras me orillé a checar la hora en mi teléfono y a prender otro cigarro. Entonces tomé camino hacia mi casa y por ende tuve que tomar la misma calle donde estaba esa chica. Esta vez pasé a una velocidad más lenta, casi como si me fuera a detener para preguntarle si todo estaba bien. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Esta chica estaba con la cara llena de sangre y las tonalidades rojizas en su vestido no eran más que manchas de esto mismo, y en esta ocasión la chica estaba sentada en la acera de la calle, y la banqueta también estaba llena de ese líquido rojo. Yo le pregunté que si estaba bien, pero ella solamente volteó al piso, como viendo toda la escena. Asintió con la cabeza, y en ese momento escuché algunos sollozos, pero ella nunca me dijo nada. Estuve en shock un momento, hasta que oí un grito a lo lejos. Yo me asusté tanto que en ese momento encendí mi moto y huí lo más rápido que pude. Ya en un lugar un poco más seguro, llamé al 911 para pedir una patrulla y una ambulancia para aquella chica, pero hasta el tercer intento contestaron. Le comenté la situación y le di la dirección donde se encontraba aquella mujer, y dijeron que mandarían la ambulancia y la patrulla para allá. Apenas llegué a mi casa cuando recibí una llamada telefónica. Era la misma operadora del sistema de emergencias. Dijo que enviaron una patrulla y una ambulancia a la dirección que les di, pero ellos no encontraron absolutamente nada. Ninguna chica, ninguna mancha de un líquido rojo y ningún problema. Me volvieron a confirmar la dirección y era la misma que yo les había dado. Como no vivo muy lejos,
Pedí que me esperaran y volví a salir a la calle en mi moto y llegué lo más rápido posible. Y en efecto, había una patrulla y una ambulancia, pero no había nada más, ni un rastro de sangre, ninguna chica ni nada, como si todo hubiera sido un espejismo. Al día siguiente, saliendo del trabajo, fui a ver a mi novia y le conté la situación, y aunque no me creyó, la historia también la dejó inquieta. Tanto que ella le contó a algunos vecinos, y algunos confirmaron también haber visto a esa chica y escuchar el grito. Pero ese vecino también pensó que era una chica de la noche y no le tomó más importancia. Desde entonces ya no he vuelto a ver a esa chica. Como te comenté, eso pasó hace un año, pero hoy, unas horas antes de escribir este correo, platiqué con un compañero de trabajo que coincidía que vivía por la misma zona en ese tiempo. Me contó que en esas fechas él sufría de insomnio, ya que era muy común ver este tipo de cosas, que incluso de repente era muy común ver patrullas o ambulancias que llegaban a la zona, pero que él pensaba que era por algún vecino, ya que de igual forma era una zona bastante habitada por personas de la tercera edad. Este compañero me comentó que casi siempre este tipo de espectros son gente que fallece con accidentes, o que alguien más les arrebata la vida, de gente que no tuvo familiares que les dieron santo sepulcro y simplemente fueron depositados a la fosa común, que son espectros de individuos que nunca se enteraron que fallecieron y siguen deambulando por la misma zona. Dejo hasta aquí mi relato. Muchísimas gracias por haberme leído y te mando un fuerte abrazo, Stan. Una suscriptora anónima nos cuenta su anécdota. Hola, en el Hotel Ambos Mundos, que se encuentra en Tacubaya, se habla que hubo raptos, delincuencia, trata e incluso actividad paranormal. Solo son rumores, no sé si sea auténtico esto, pero en sí se siente una vibra pesada en aquel sitio. A mí me pasó algo medio raro. Verás, hace algunos años yo iba seguido a ese hotel a pasar la noche con una antigua pareja. Pero hubo una noche en donde, literal, ya no me dieron ganas de visitar de nuevo a ese hotel. Llegué de noche con mi pareja, después de una fiesta, y nos quedaba de paso, y queríamos seguir la fiesta solos. Pedimos una habitación suite, con jacuzzi y luces de fiesta, pero antes de entrar a la habitación, decidimos entrar a comer algo al restaurante de este mismo. Y cuando estábamos esperando la comida, vi una sombra parada en la cocina. Era una persona alta, que no se alcanzaba a distinguir bien. En fin, terminamos nuestros alimentos y subimos a nuestra habitación en el piso 4, si no mal recuerdo. Cuando salimos del elevador me dio un escalofrío y la vibra se sintió pesada. Entramos a la habitación y seguimos la fiesta, encargamos unas bebidas y nos metimos al jacuzzi. De un momento para otro nos tocaron la puerta. Pensamos que era alguien que nos trajo nuestras bebidas. Al abrir la puerta, no había nadie. Se repitió como unas 3 veces, hasta que llegaron las bebidas, pero no comentamos nada, debido al frenesí que teníamos, digámoslo así. Fue hasta que llegó la hora de dormir, que eran como las 3 o 4 de la madrugada aproximadamente. Yo me quedé despierta y escuchaba pasos en el pasillo, pero pasos muy fuertes, pesados. Y también llegué a escuchar varios susurros. Prendí la tele, pero los susurros ahora se escuchaban afuera de la habitación. Pensé, son personas que a lo mejor buscan su habitación. Pero mientras estaba pensando esto, tocaron de nuevo la puerta. Le hablé a mi pareja y le dije que se asomara, y de nuevo no había nadie. Mi pareja cerró la puerta y se volvió a acostar. Pasaron unos minutos. Me estaba quedando dormida cuando se escuchó un grito horrible, que fue que me despertó, y seguido a este se escucharon golpes en las paredes. Yo pensé que era otra pareja divirtiéndose, de una manera un tanto peculiar, pero como si algo leyera mi mente. Tocaron de nuevo la puerta y se escucharon pasos fuertes. Decidimos no abrir, pero seguían tocando de manera desesperada, y mi pareja decidió marcar a recepción y comentar lo que estaba pasando. La recepcionista dijo que lo checaría, que a lo mejor era un huésped haciendo bromas,
pero que mandaría a alguien de seguridad. Los golpes en la puerta dejaron de escucharse. Nosotros tomamos la libertad de mejor irnos, pero cuando salimos de la habitación, sentía como si alguien nos mirara. El pasillo se sentía frío y cuando casi llegamos al elevador, escuchamos claramente, y ambos, que alguien dijo: ¡Ey! ¡No se vayan! Pero esto en una voz ronca y gruesa. Rápido apretamos el botón del elevador y por fortuna, este llegó rápido. Al entrar al mismo, escuchamos pasos fuertes acercándose a nosotros. No quisimos voltear, nos quedamos de espaldas al pasillo. Solo vimos de reojo como una sombra oscura pasó. Llegamos a recepción y comentamos lo que había sucedido. Y le dije a la señorita que deberían de checar quién era la persona que estaba molestando y haciendo bromas. Pero nuestra sorpresa fue grande, ya que la señorita nos comentó que en ese piso éramos los únicos huéspedes y que había otra pareja, pero en el primer piso, y eran unos ancianos. Esa noche justamente era una de pocos huéspedes. Tal vez parezca una historia de película, pero bien dicen que la realidad supera la ficción. No sé qué demonios era lo que nos estaba molestando, pero después de esa noche decidí no volver a ir, y hasta la fecha no he pisado ese hotel. Cada vez que paso por ahí, recuerdo mucho esta experiencia, y me aterra de solo rememorarlo. Te mando un saludo, Stan. Una suscriptora anónima nos cuenta una historia de verdad fuerte. Pasemos con ella. Hola, Stan. Soy seguidora del canal desde hace tiempo y nunca pensé que tuviera algo para contarte. Pero como dicen, nunca digas nunca. Siendo sincera, me he debatido mucho si contarte esto o no, ya que los implicados en la historia es mi familia, más específicamente mi padre, y por lo mismo quiero permanecer anónima, ya que él era alguien conocido y no me gustaría hacer una controversia. Además, que lo que estoy por contarte es un tanto siniestro, o por lo menos esa coincidencia lo fue para mí. Para ponerte en contexto, mi padre era pastor de una iglesia cristiana y todo estaba muy bien, pero todo mi infierno comenzó en enero del 2023. Era un domingo por la mañana. Estábamos en reunión como cada día del Señor. Mi padre estaba dando su sermón cuando entraron dos chicos, un chico y una chica respectivamente. A mí se me hizo extraño la manera en que entraron a la iglesia, con una actitud algo a la defensiva. Yo tenía la costumbre de sentarme hasta atrás. Esto fue un 8 de enero, entonces me puse disimuladamente detrás de ellos, porque la verdad, algo me dio muy mala espina. Estuvieron sentados escuchando el sermón de mi papá, cuando de pronto la chica sacó su celular, y no sé si grabó o le tomó foto, pero algo que sí vi fue que enfocó a mi papá. Entonces, luego, ambos chicos se levantaron y se fueron de la iglesia. Total que lo dejé pasar, pero esas actitudes me hicieron pensar. Luego de terminar la reunión, muchas personas se percataron de las actitudes de estos, pero simplemente lo dejaron pasar. Solo comentaron que se les hizo raro. Yo tenía la intención de decirle a mi papá. Mi mamá también supo de esto. Dijo que tal vez era algo sin importancia, pero recuerdo que ese día alguien me mandó a comprar algo en el Oxxo y me crucé con estos chicos. Yo pasé como si nada, pero sentía la densa mirada de ellos en mi espalda. Quería preguntarles por qué habían hecho eso, por qué querían la imagen o video de mi papá, pero me dio miedo. Sentí sus miradas tan densas y tal vez algo más. Yo soy una persona que no se deja intimidar fácilmente, pero esta ocasión solo pude reaccionar como un cachorro asustado. Solo pagué por las cosas y salí de ahí. Stan, no pasó ni un día cuando mi papá se empezó a sentir mal. Todo empezó como un dolor de estómago. Así estuvo una semana. Pensamos que iba a mejorar, pero cada vez se ponía peor, lo cual a mi mamá y a mí nos tomó desprevenidas, porque en la noche mi papá había momentos en que se ponía mal. Decía cosas que de esta no se libraba, que tenía algo de miedo y que veía cosas por la noche. Mi mamá, angustiada, siempre se quedaba con él.
Yo podía ver cómo mi papá sufría, ya que temblaba furiosamente y decía que no se quería ir. Es entonces que vine a algo que pasó conmigo. No sé si me sugestioné, pero se me hizo otra coincidencia extraña. Como por noviembre, empecé a soñar constantemente que mis padres morían en un accidente, o ya sea uno u otro. Pero cuando pasaba todo esto, lo ignoraba. Para no hacerte el relato muy largo, mi papá se puso peor y lo tuvimos que llevar a urgencias. Para esto, yo tenía un mal presentimiento. ¿Y cómo no sentirlo si en los hospitales siempre hay una vibra muy pesada, con un sentimiento de muerte? Habían pasado unos días y mi papá iba mejorando. Entre yo y mi mamá siempre estábamos cuidándolo. Más mi mamá, porque a mí las enfermeras siempre me mandaban a comprar cosas, como mascarillas, jeringas, gasas y cosas así para mi papá. Por ende, no podía estar mucho con él. Llegó el jueves y él había salido de una exitosa operación. Los doctores nos habían dicho que más tardar el sábado podría salir. Todo estaba perfectamente bien, hasta yo ya estaba esperando mi regaño, porque nos había hecho sentir que se nos iba a ir. Cuando me tocó entrar a verlo y cuidarlo, fue horrible. Yo no sabía por qué, pero él ya no me recordaba. Solo me decía que era muy bonita y que siempre me cuidará. No le hice mucho caso, porque creía que era el efecto secundario de las medicinas o por las fuertes intervenciones que había tenido. Pero lo raro era que decía que veía sombras, más específicamente un hombre alto con sombrero, y que de ahí no iba a salir. Pasó un día y a la mañana siguiente le di un paro, que lo lograron sacar, pero luego en la noche le volvió a dar otro, y de este último ya no salió. En conclusión, él ya no está en este plano con nosotros. A mí me impactó mucho, no solo porque él fuera mi papá, sino porque sentí que lo habían dejado morir, y es algo que después de un año me sigue rondando la cabeza. No quiero hacer suposiciones, pero siento que es una horrible coincidencia, que después de que esos chicos le tomaran fotos, al día siguiente se enfermó a tal punto que ya no regresó a estar con bien. Muchos de mis conocidos teorizan que le hicieron brujería de la más intensa y que también me lo trataron de hacer a mí por todo lo que me empezó a pasar después. No lo sé, son muchas las teorías que han surgido desde que él se fue. Me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿qué piensan? ¿Habrá sido coincidencia o fue algo más oscuro? Perdón si mi historia es un poco repetitiva o con muchas vueltas, pero no quería dejar ningún detalle fuera. Sin más, te mando un saludo a ti y a la comunidad Stan. Un suscriptor anónimo nos cuenta una historia que nos hará pensar mucho en todo lo que pasa relacionado a esta clase de temas. Pasemos con su anécdota. En tu canal he escuchado sobre historias relacionadas a la brujería y por ello me he animado a por fin contarte mi historia, ya que esto que viví me hizo reflexionar acerca de que nosotros, los seres humanos, no conocemos nuestra realidad al 100% y que por ahí se ocultan demasiadas cosas que sería mejor no saber que están ahí, y que también existe tanta perversidad humana que utiliza este tipo de artes ocultas para dañar a personas a su alrededor. Puede que mucha gente sea escéptica en este tipo de temas, pero lo que yo pude presenciar fue demasiado lejos, más allá de mi comprensión, ya que yo me consideraba alguien escéptico. Este suceso cambió por completo mi percepción de la gente. Esta anécdota ocurrió durante el año 2020, un año particularmente difícil para mi familia. Es evidente que este fue un año que trajo consigo muerte, miedo y confusión para todos nosotros por el tema del confinamiento y también la enfermedad de ese año. No estoy del todo seguro de cuándo y cómo inició toda esta situación, pero cuando toda mi familia y yo supimos de ello, fue aproximadamente por el mes de abril, justo después de que nos enviaran a nuestras casas a tomar clases en línea por todo este tema. Tal vez por ello comencé a ver más seguido a mis familiares, ya que casi no los veía, ya que andaba todo el día fuera de casa. Cabe señalar que no todos en mi familia vivimos en la misma propiedad que mis abuelos. El punto es que durante esos días, recuerdo que mi tía,
que para esta historia llamaremos Rosa, comenzó a quejarse de un resfriado que desde hace semanas tenía y que no se le quitaba, así como dolores abdominales. Como era de esperarse, todos en la familia le recomendaron que se fuera a hacer estudios médicos para corroborar que todo se encontrara en orden. Transcurridos unos días, ella fue a recoger los análisis y ahí la enviaron con el oncólogo para llevar un seguimiento. Dicho médico le dio un pronóstico muy malo, ya que por los resultados que el análisis había mostrado, ella padecía de un cáncer terminal. Por cierto, muy extraño, ya que este apareció en múltiples órganos muy separados entre sí, sin existencia de algún tipo de metástasis, y por ello no le quedaba mucho tiempo. Esta noticia nos estremeció a todos en la familia y al mismo tiempo nos sacó mucho de onda, ya que ella es una persona relativamente joven. La familia se unió para apoyarla, moral y económicamente. Sabíamos que esta situación no iba a ser fácil, puesto que todos estábamos luchando al mismo tiempo contra los efectos de la enfermedad del 2020, puesto que no teníamos los suficientes ingresos monetarios durante esa época, ya que mis padres tenían muy poco trabajo. Aproximadamente durante los 2 meses siguientes, mi tía siguió luchando contra el cáncer y ya se estaba poniendo sobre la mesa el tratamiento con quimioterapias. Ella había intentado de todo para controlar su enfermedad, pero nada parecía surtir efecto. Pero en una ocasión, ella se puso a platicar con una amiga, una señora comerciante que renta un local justo al lado de nuestra casa. Esta señora le recomendó ir con un curandero para saber si le estaban haciendo algún tipo de trabajo. Además, le dijo que ese curandero era de suma confianza. Sin nada que perder, ella fue a visitarlo hasta su casa y le pidió a mi mamá que la acompañara. Al llegar ahí, este señor procedió a realizarle una limpia, en donde también le reveló que en efecto estaba siendo víctima de un trabajo muy fuerte y que había que actuar rápido o de lo contrario sería fatal su destino. Hizo una serie de rituales donde mi tía cuenta que este señor tenía un don para poder hablar con entes que no pertenecen a este plano. Dice que este ente era quien revelaba la información al señor y que este era como una especie de ayudante para el curandero. Asimismo, este curandero le dijo a mi tía que este sería un proceso largo para poder sanar completamente, ya que el trabajo era muy fuerte. Además, le dijo que siguiera con los tratamientos que la ciencia le ofrecía y que no dejara de ir a sus consultas con los doctores especialistas. Al mismo tiempo que estaba mi tía con el curandero, en mi casa y en casa de mi familia, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Ese día, yo había terminado mis clases virtuales algo temprano y comencé a notar que la temperatura de la casa había disminuido notoriamente. Y lo vi como algo raro, ya que era mediodía y estaba soleado y hacía demasiado calor afuera, así que decidí salir al jardín para tomar el sol un rato. En eso llegó mi abuelita, quien preguntó: «Oye, mijo, tu tía se fue con tu mamá desde hace rato, ¿verdad?» «Sí, abue, se fueron hace como 1 hora», le dije. «Yo también las había visto salir, pero hace como 10 minutos escuché voces en su casa y me di cuenta que era su voz. Me estaba pidiendo ayuda y gritaba muy feo, hijo». Cuando mi abuelita me dijo esto, me sorprendí bastante y me quedé pensando si había algo haciéndose pasar por mi tía o si en su casa había llegado a vivir algo con ella y que esto era quien le provocaba tanto mal, ya que desde hace unas semanas atrás nos había dicho que en las coladeras del baño aparecían gusanos negros muy raros y que incluso en esta región del país no sé si existan. A partir de acá, los eventos paranormales se incrementaron demasiado. Uno de los sucesos más extraños que ocurrieron, sé que sonará difícil de creer, fue cuando mi abuelita nos contó que escuchó cómo mi perrita, esta vive con nosotros hasta la fecha, había hablado. Mi abuelita dice que el can solo repetía el nombre de mi tía con una voz gruesa y cavernosa. A pesar de ello, mi abuelita trató de mantener la calma y no asustarse. Cuando nos lo contó, todos nos quedamos consternados, ya que era algo tan bizarro
Y yo en lo particular no lograba comprender cómo eso sucedió. Esa escena me parecía tan extraña y surreal que hasta ahora no logro entenderlo. Creo que esa semana fue una de las más difíciles en cuanto a los temas paranormales, pero con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha fuerza de voluntad, mi tía logró salir adelante, ya que seguía asistiendo a las sesiones con el curandero y poco a poco, después de muchos meses, se logró recuperar. Incluso los médicos se extrañaron cuando se percataron que su mal había desaparecido casi por completo en relativamente poco tiempo. Aún así, la familia comenzó a sospechar de una persona que pudo haberle hecho ese trabajo a mi tía. Incluso el curandero le dijo que muy probablemente haya sido por algo que esta persona le ofreció de comer a mi tía. Esto lo pensaba así porque dice él que estos son los trabajos más fuertes y difíciles de quitar. Ya para finalizar mi historia, solo quiero decir que no es bueno hacer este tipo de cosas, ya que eso tiene un precio y un karma que podemos pagar muy caro por dañar a otra persona. Además, me quedaron algunas preguntas que creo jamás alcanzaré a responder. ¿Por qué habrán querido hacerle el mal de esa forma? ¿Qué era eso que se escuchaba en su casa y que imitaba su voz? ¿Y por qué mi perrita se comportaba de manera tan extraña? Hasta aquí dejo mi historia. Gracias por leerme, Stan. Me gustaría permanecer en el anonimato para evitar cualquier tipo de controversia. Te mando saludo a ti y a toda la comunidad. Ojalá sigamos creciendo. Un suscriptor anónimo nos contará una historia que nos hará pensar mucho en todos estos temas. Vengo aquí a contarte un par de anécdotas que estoy viviendo en este momento. Por favor, todo lo que te voy a contar que sea anónimo, ya que tengo mucho miedo, y más de que mi familia sepa, ya que ellos también ven tu canal. Hablando con mi mamá, le comenté que te iba a contar esta historia, y ella está aquí ayudándome a revivir varios eventos. Omitiré varios nombres y las ubicaciones. Primero, un poco de contexto. Desde que era niño, nunca tuve amigos, o bueno, es lo que me dice mi mamá. Yo recuerdo perfectamente que tenía 2 amigos, de los que era inseparable. Siempre jugaba con ellos, y hasta recuerdo las fotos y eventos a los que fuimos. Hace poco vi las fotografías, y te juro, Stan, que yo recordaba que ellos estaban en la foto. Pero en esas fotos, solo estaba yo, y en otras solo con mi hermano menor. Por varios años estuve bajo tratamiento de depresión, y los psicólogos creían que sufría de esquizofrenia, ya que mis primeros amigos los tuve realmente hasta la preparatoria. Pero yo recuerdo vívidamente a mis amigos, y hasta rememoro nuestra graduación. Fuimos a comer, mi primera cerveza fue con ellos. Muchas cosas que conviví con ellos resulta que solo estaban en mi cabeza. En fin, he estado con psicólogo desde hace 3 años. Todos estos recuerdos detonaron hace ya 3 años, cuando mi hermano falleció. Todo empieza en 2018. Yo ya vivía fuera de mi casa de mis papás. Ahora vivo en Estados Unidos. Siempre iba a visitar a mis padres una vez a la semana, y en una de mis visitas, una tía, que en esos momentos acababa de terminar de construir su casa, nos estaba contando que compraron todos sus muebles con el esposo de una hermana de mi mamá. Ellos se dedicaban a la compra y venta de muebles. Para esto nos contó algo muy extraño. Cabe aclarar que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el fenómeno paranormal, y he de confesar que en varias ocasiones jugué con la Ouija. Bueno, ella nos contaba que había un colchón en el que nadie se podía dormir, y es que siempre que alguien dormía ahí, tenía pesadillas, parálisis del sueño, y uno de mis primos, el más chico, despertaba con rasguños. Esto me llamó mucho la atención y le dije a mi tía que yo quería dormir ahí. Mi tía y mis primos comentaban y todos concordaban que soñaban con un hombre muy flaco, con los ojos tapados con una especie de venda, sin dientes, y que los llama por su nombre mientras corría hacia ellos. Al día siguiente de esta plática, me fui a quedar a casa de mi tía. El cuarto donde me iba a quedar a dormir se sentía con una vibra muy rara. Estábamos a pleno verano, el calor estaba horrible y ese cuarto ya hacía frío, bastante frío.
No había ni aire acondicionado o ventilador. Después de una hora de estar ahí, jugando con mi Nintendo Switch y escuchando música, me dio un sueño muy pesado y me quedé dormido. Lo que te voy a contar a continuación es bajo las palabras de mi tía, de mi mamá y de mis primos más grandes. Como a medianoche mi tía me escuchó salir del cuarto. Todos estaban durmiendo en la sala. Mi mamá se quedó en el cuarto de mi primo, el más chico. Cuenta mi tía que tenía que pasar por la sala para entrar a la cocina. Entré a tomar agua y regresé al cuarto. Mi mamá salió del cuarto de mi primo y les preguntó que si había salido, que porque escuchó como si estuviera llorando. Fueron a verme al cuarto y me vieron dormido. Mi mamá, algo extrañada, regresó al cuarto, como a las 3 de la mañana. Volví a salir y caminé muy rápido a la cocina, y mi tía entre sueños vio que tomé un cuchillo y regresé al cuarto. Cuenta mi tía que al ver esto trató de despertar a mi tío, pero no reaccionó. Dice mi tía que cuando entré al cuarto me seguí derecho y que claramente vieron que un ente oscuro, tan oscuro que lo podían ver entre la oscuridad del cuarto, salió detrás de la puerta. Yo seguí caminando y cuando por fin llegué a la cama, la puerta se cerró de golpe. Dicen que no pude ser yo quien cerró la puerta, ya que yo me encontraba parado, dando la espalda a la puerta y a algunos metros de esta, por lo que creen que esa cosa que vieron fue quien empujó la puerta. Mi tía dice que esa sombra la empujó tan fuerte que con el golpe despertó a todos en la sala. A los minutos de eso se escuchaban risas, pero no solo la mía, sino varias, y que se reían frenéticamente. Hasta ese momento mis tíos fueron a hablarle a mamá. Mi tío y mi mamá fueron directo al cuarto. Cuentan que trataron de abrir la puerta y no podían. Mi tía les comentó lo que había visto, todo el escándalo que se escuchaba en la habitación, las risas, los gritos. Todo ese ruido cambió para escucharse como si estuvieran matando a un cerdo, asegura mi tío. Mi tía rezaba y mi mamá y mi tío trataban de abrir la puerta. Ya en ese momento mis dos primos más grandes salieron corriendo a la parte de atrás de la casa, directo a la ventana. Dicen que no lograban ver nada, solo oscuridad. Lo curioso es que no tenían cortinas ni nada que cubrieran la ventana. Mi tío salió gritando pidiendo ayuda a los vecinos y mis primos trataban de romper la ventana del cuarto y no podían, a pesar de que la estaban golpeando con una pala. Después de unos minutos salí del cuarto. Todo quedó en silencio. Mi mamá comenzó a hablarme y yo estaba parado en estado de shock en la puerta. Al principio creyeron que estaba jugando o que estaba en un estado de sonambulismo. Dicen que por más que me trataron de hablar y me tomaban de los brazos, me seguí directo hasta la cocina. Encendí la estufa y hasta el momento no se habían dado cuenta de que llevaba algo en las manos. Puse el bulto en la estufa y procedí a quemarlo. Cuentan cómo puse mis manos en el fuego. Mi mamá y mi familia estaban aterrados, ya que yo no me quemé con la flama de la estufa. Tomé las cenizas de lo que había quemado y salí de la casa. En el mismo estado dicen que tenía la mirada perdida. Entre mi tío y un vecino, que para ese momento ya habían llegado, y junto a su esposa, me gritaban por mi nombre. Salí sin hablar y viendo fijamente hacia el frente. Camino a la parte trasera de la casa, hasta el lugar donde tenían una casita para el perro, y en la parte donde tenían varias plantas recién sembradas, me puse de rodillas y empecé a cavar con una sola mano un pequeño pozo. Cuando mi tía vio que ahí mismo tiré los restos que aún llevaba, y vio que saqué otra cosa, una foto de mi tía y su familia amarrada en un hueso. Tomé la foto y la separé del hueso. El hueso lo puse de nuevo en el hoyo que había hecho y la foto la tiré a un lado. Me volví a poner de pie y caminé de regreso a la casa, y al llegar a la puerta del cuarto, cuentan que vomité algo de color negro y después me desplomé en el piso. Mi tía es enfermera y dice que cuando limpiaron lo que vomité era como una combinación de tierra y sangre. Esa noche cuenta mi tía que se sintió eterna. Ya no pudieron dormir, solo yo. Te juro, Stan, que esa noche sentí que dormí como nunca. Te juro que cuando yo desperté me sentía tan descansado, y eso que al final me dejaron dormido en el sillón pequeño y muy incómodo. Al final, ese colchón quedó todo destrozado, ya que al parecer yo lo corté con un cuchillo. Aquí debo decirte algo, y es que he teorizado que yo saqué ese hueso del colchón. Es decir, que estaba adentro
y puede que por eso pasaban todas esas situaciones extrañas cuando alguien se quedaba a dormir en ese colchón. Después de ese día, mi tía empezó a indagar y una señora que leía cartas le dijo que alguien de la familia le estaba haciendo un trabajo y que la tenía enterrada en el panteón. Mis tíos decidieron irse de la ciudad, vendieron su casa, ya que si no tengo contacto con ellos, solo con mi primo el más grande, ya que él se casó y ahora es prácticamente mi vecino. Un dato que olvidé mencionar es que mi abuela siempre decía que yo solía atraer y tenía afinidad a la oscuridad. Yo solo recuerdo que ella siempre me hacía a un lado. Vengo de una familia extremadamente cristiana y mi abuela era una fanática religiosa de hueso colorado. Siempre que me miraba hablando solo, me ponía a leer la Biblia. Pero como te mencioné, Stan, yo recuerdo que ella corría a mis amigos y me ponía a leer los textos sagrados. Pero bueno, esos amigos creo que no eran reales, así como te decía al principio. En 2020, a finales de diciembre, como ya te conté, pasó lo de mi hermano. Mis papás dejaron el pueblo donde vivíamos y se fueron a vivir a Monterrey. Después de un tiempo, fuimos de visita a Jalisco a ver a unos familiares de mi papá. En esa visita fui al mercado de San Juan. No sé si conozcas por esos lugares, pero se dice que en ese mercado hay muchas personas que se dedican a la brujería y a hacer limpias. Yo estaba buscando una pomada de tepezcohuite, ya que es muy buena para las quemaduras. En ese momento sentí como el ambiente se tornó frío, demasiado. Yo presté atención, ya que tenía que buscar a prisa esa pomada, ya que mi vuelo estaba próximo. Pero pasó algo muy raro. El sonido de mi alrededor se fue, la gente desapareció y me quedé solo en ese mercado por unos segundos. Solo estaba yo. Era como estar en esas películas de terror donde alguien se queda en un lugar solo y ve algo a lo lejos. Yo veía una sombra negra a lo lejos, pero lo único que hice fue volver a buscar esa pomada, cuando de pronto una señora muy amable me tocó el brazo y me dijo: "Lo puedes ver, ¿verdad?". Yo solo dije: "Perdón, ¿a quién?". Lo dije sin voltear y la señora volvió a decir: "A él, a ese ser oscuro del fondo". "Siempre lo veo, viene conmigo", le respondí. Al momento de decir esto, sentí como me apretó la mano y yo estaba paralizado. No me podía mover y esa voz amable cambió a una voz más grave y más fuerte. Se escuchaba como una mujer muy enojada y me dijo: "Ten cuidado, él te cuida y te protege del mal que alguien de tu familia les está haciendo. Esa persona tuvo que ver con la muerte de tu hermano, pero él no es bueno. Se alimenta de tu dolor, de tu soledad, de tu ira, y por eso te está alejando de la gente. Mientras más solo estés y más furioso estés, él es más poderoso. Te quiere para él y no dudará en lastimar a otros para que tú no seas feliz". En ese momento, todo volvió a la normalidad. Volté a ver a mi mamá y le pregunté si ella vio a la señora, y sin prestarme atención, me dijo: "¿Cuál señora?". Así quedó todo. Cabe mencionar que desde que pasó lo de la casa de mis tíos, yo no puedo dormir bien. Si duermo más de 4 horas ya es mucho. Vivo solo desde hace años y siempre siento que en mi casa hay gente. A veces el sillón de mi sala da directo a la puerta de mi cuarto y a veces los veo sentados. Yo lo veo que es como una sombra completamente oscura, pero no le tengo miedo, no me genera nada. Para mí es como ver algo extraño de reojo y ya. La hermana de mi mamá que vende muebles, nosotros tenemos la creencia de que ella hace brujería, ya que desde que llegó ella a nuestras vidas solo hubo desgracia. Mi abuelo materno era el hombre más sano del mundo a sus 90 años. Él aún estaba con el ganado, caminaba mucho y no se enfermaba. Cuando llegó mi tía, él enfermó y fue empeorando hasta que falleció. Y tengo la creencia de que esa mujer, mi tía, le hizo algo, al igual que a mi abuela, ya que dicen mi mamá y otra de sus hermanas que ella solo quería los terrenos de mis abuelos. Este Día de Muertos
fuimos al panteón a llevar flores y había algo curioso en la tumba donde están mis abuelos y mis hermanos juntos. Había varias veladoras y cosas raras. Mi mamá no quiso tomar nada, pero yo tomé todo y lo tiré a la basura. Estuvimos toda la tarde y después pasamos a ver a esa mujer, ya que ella se quedó con la casa de mi abuela. Cuando llegamos, no nos dejó pasar a la casa, que era de mi abuela, y por más que yo insistí, se seguía negando. En un segundo solo escuché esa voz amable, otra vez. Alguien de tu familia les está haciendo daño. Él te cuida. La misma voz de la mujer que escuché en el mercado. Después de eso, algo pasó. Un coraje y una ira enfermiza se apoderó de mí, y entré a su casa a la fuerza. En cuanto entré, Stan, de verdad, no te estoy mintiendo. Cuando ingresé a la casa, lo primero que vi fue un altar enorme y una estatua de un ser raro. No era la típica figura de Satanás o algún demonio. Era algo con cabeza de ave, parecido a un águila, torso de humano, las patas de chivo o vaca. No se distinguía bien, ya que tenía una tipo falda o vestido y se miraban unas alas. Mi tía empezó a gritar que me saliera y su esposo salió del cuarto y empezó a insultarme y a gritar que me saliera. En ese momento veo como esta mujer corre hacia el altar y veo claramente cómo debajo de esta estatua están varias fotos de mis tíos, mis papás, primos, mi hermano y mis abuelos. En ese momento me dejé ir sobre ella y se las quité. Mientras tanto, el esposo de ella me jalaba para sacarme. En ese momento solo se me vino a la cabeza: es ella. Ella mató a mi hermano. Y a partir de aquí, la vista se me nubló y comenzó a llorar. Le grité que la odiaba y que la maldecía, que todo el mal que ella hizo se le iba a regresar, y más fuerte. En ese momento me volví otro, un animal. Tomó el esposo de esa mujer y lo aventé con fuerza, que yo sé que no tengo, y agarré una silla y lo golpeé hasta que vi que le salió sangre de la cabeza. Esta mujer empezó a gritarme cosas que no entendía. Era como otra lengua, otro idioma. Volteo y ella se calla. Stan, no puedo negarte que aún recuerdo esa mirada de terror y sentí gusto de que esa luz en sus ojos se iba, de ver cómo el miedo se apoderó en ella. Camino y la agarro de su playera y le digo: yo seré tu juez y verdugo. Ni él, el que está sobre esa mesa, tiene tanto poder para defenderte de mí. Pero te juro que dentro de mí no estaba solo yo, estaba él, ese ser que me cuida, usando mi cuerpo. Recuerdo todo, cómo mi mamá gritaba que la soltara, cómo esta mujer trataba de que la soltara, y solo recuerdo cómo la dejé caer al piso, y luego tomé la estatua y la quebré en el piso. Ella gritaba y decía: no puedes hacer esto, él irá por ti y te vas a arrepentir. Tomé la silla de nuevo y golpeé esa estatua en repetidas ocasiones. En ese momento me sentía raro, volví a vomitar negro y de nuevo era como tierra con sangre. Le grité a esta mujer señalando eso que había expulsado y le dije: esta será tu maldición, todo ese mal que has hecho a lo largo del tiempo volverá a ti y lo lamentarás tanto, perderás a tu esposo y a tu hija. Vas a sufrir tanto que querrás morir, pero no tendrás la fuerza, te secarás y morirás tan lentamente y dolorosamente. En ese momento solo me senté, cerré los ojos y después de eso desperté en el asiento de mi auto. Mi mamá estaba aterrada. Después de ese día ya no he regresado a ese pueblo, pero vecinos y familia que vive cerca de esa señora dicen que se mira muy mal, que ella era algo gordita y dicen que en un mes estaba casi en los huesos. Llevan 4 veces que llega la ambulancia por ella. Una amiga que se dedica a las cartas y el tarot dice que ese ser, esa entidad que está conmigo, le hizo algo verdaderamente malo. Dice que él siempre ha estado conmigo, cuidándome, alimentándose de mi odio, de mi dolor y mi soledad. Dice que él era esos 2 amigos que tuve desde kinder hasta secundaria, que siempre me ha seguido, que no le tengo miedo porque para mí, yo ya estoy acostumbrado a él. Por mi parte, esto es todo, Stan. Es algo imposible de creer, yo lo sé. Hay muchos detalles que omití por mi seguridad
y sé que tal vez no me creas. Traté de que mi familia me mandara audios y sus testimonios, pero nadie quiere hablar del tema. Quiero decirte que te sigo desde hace un año. Me encantan los videos y quiero agradecerte por leer esta anécdota. Si compartes mi historia, me gustaría saber si tu comunidad sabe algo sobre lo que puedo estar viviendo, ya que aún no me lo explico del todo. Te mando un saludo, Stan. Estuve filmando una de mis producciones del año en Valle de Bravo y Cuernavaca. Justo el pasado viernes 16 de febrero, terminó el proyecto en Cuernavaca y estando allí, decidí no volver a la Ciudad de México y quedarme el fin de semana en Tepoztlán. Avisé en mi trabajo que no volvería a la ciudad, me tomaría el fin de semana libre y pregunté a algunas personas de mi equipo si querían unirse al plan, pero la mayoría ya tenía planes y al final solo me fui a Tepoztlán con mi amigo Max. Antes de salir de la locación, buscamos un par de opciones a través de Airbnb y decidimos pasar los 2 días en Casa Amor, que parecía ser una estupenda opción para pasar el fin de semana, pues era céntrica, acogedora y con alberca. ¿Qué podría salir mal? Teniendo ya nuestra reservación de la casa, nos fuimos en Didi a Tepoztlán. Llegamos directo al centro para poder comer algo en el mercado antes de ir a dejar nuestras cosas en el hospedaje. Hasta ahí todo bien. Para ingresar a Casa Amor, la aplicación no te da más información que marcar un par de números. En el primero no me respondieron y en el segundo hablé con Diego, el anfitrión, y solo me mencionó que llegando a la casa, tocara el timbre y ahí nos recibirían. Así que fue como le hicimos. Ya en la puerta, jalamos el cordón que colgaba del lado derecho del portón. En la puerta también había un picaporte en forma de rostro con una serpiente, y en plan de broma, le señalé y le dije a Max: en las películas, esto es una señal de que 2 gays van a morir adentro. Una chica fue la que nos abrió y nos dio acceso a la casa. Nos preguntó cuál era nuestra habitación. Le respondí que en mi reservación no tenía esa información, pero le mostré el código de reserva y así nos asignó una pequeña habitación al final de la casa que daba al patio trasero, alejada del resto de la casa. Junto a la chica que nos recibió, había un chico que igual nos dio la bienvenida. Respondimos el saludo y continuamos nuestro camino hacia la recepción. No tomamos mucha atención de él, pero, en definitiva, era una persona algo inquietante. Yo tuve una mala impresión de ese hombre, que no podría adivinar qué edad tendría. Lo único que recuerdo de él era que vestía short de mezclilla y una sudadera con capucha. Decidí no mirarlo directo, porque parecía tener un tipo de cicatriz o un golpe en el rostro. Sentí que para él pudiera ser incómodo, así que evité tener contacto visual. Ya en la habitación dejamos nuestras mochilas y nos tumbamos en la cama. Veníamos de un par de semanas con jornadas de trabajo de 14 y 16 horas diarias. Necesitábamos descansar. Enseguida nos quedamos dormidos, o al menos yo sí me perdí casi al instante. No sé cómo fue que desperté. Creo que fueron los gritos de Max. Son de esas veces que despiertas de forma abrupta y te cuesta trabajo reaccionar. Estaba desorientado del cansancio y solo recuerdo que Max estaba mirando hacia el ventanal que daba al patio. Aún con la luz apagada, volteé la mirada hacia el ventanal, intentando entender qué demonios pasaba, y fuera de la habitación estaba parado el mismo chico que vimos al momento de llegar a la casa. Max le preguntaba qué quería y el muchacho solo nos preguntaba: ¿quieren ser mis amigos? Me aterré. Ver ese rostro vacío y extraño asomándose entre las cortinas que no cubrían por completo el ventanal, con la penumbra de la habitación y la poca luz que aún entraba del exterior, que ya estaba casi oscuro, fue una sensación horrible. Pensé y sentí que algo malo nos sucedería. El chico seguía preguntando que si queríamos ser sus amigos. ¿Qué demonios es ese tipo de pregunta en ese contexto? Insisto, estaba aterrado, pero no quería que Max se asustara más o se sintiera inseguro si me veía todo alterado, así que intenté actuar relajado.
Me estiré para prender la luz. Le pedí al chico que nos diera por favor un momento a solas y se fue. Deprisa nos levantamos y nos vestimos, pues estábamos en ropa interior. Le dije a Max que recogiera las mochilas. Empecé a escribir por WhatsApp a los números de contacto. Estaba muy asustado, no sabía qué demonios estaba escribiendo. Solo estaba parado junto a Max, intentando pensar qué rayos íbamos a hacer para estar bien. Me vestí, agarré mi teléfono y las llaves de la casa. Afuera todo estaba oscuro. Las cortinas del ventanal dejaban entrever al exterior. No cubrían por completo. Me acerqué a la puerta para prender la luz del exterior y me asomé, pero no se veía nada. Todo era penumbra, más allá de la puerta y los muebles del jardín que teníamos afuera. Ahí noté que la puerta del cancel no cerraba bien, el seguro no servía y la puerta del ventanal no se podía cerrar. Me metí de nuevo para poder acercarme a Max y fuera de la casa se escuchaba el crujir de tierra y pasto, como cuando algo se arrastra, y a través del ventanal se escuchaba una respiración. Volteé a ver a Max y no sé qué pensaba él, pero yo sentía que ya no había salvación, ya que ese sonido de alguien respirando tras el ventanal y que no podía ver quién era, me puso a temblar. De repente el chico volvió a aparecer para decirnos: «Hola, ¿quieren ser mis amigos?». Jamás en mi vida me había sentido tan atemorizado por un extraño como en esta ocasión. No sé de dónde saqué el valor, pero le dije a Max que se pusiera los tenis y me alcanzara de inmediato. Me salí de la habitación intentando buscar a alguien de la casa, el cual nos pudiera ayudar. En el jardín el chico estaba junto a mí. Caminé hacia la recepción, donde nos dieron la llave de la habitación. Para intentar calmarme, empecé a platicar con él, por si tenía alguna intención, se desviara de eso y platicara conmigo. Me dijo que la chica de la recepción ya no estaba y volvería hasta la mañana siguiente, que en la casa solo estaba él y su mamá, la dueña de la casa, pero que ella estaba en la sesión de sanación con el resto de la gente, y me señaló hacia la parte alta de la casa principal. A través de un ventanal en la planta alta se veía a un grupo de gente vestida de blanco y con los ojos vendados, sentados en cuclillas. Por un momento, el que había más gente me dio la idea de gritar y preguntar si podía hablar con alguien, pero sentí temor de ver toda esa gente y de la situación. Yo seguía preguntando cosas para alargar la plática y esperé a que Max llegara. Miraba a todos lados de la casa y también lo hacía hacia el ventanal con la gente de blanco, pero nunca miré fijamente a Guillermo, así se llamaba, este joven que nos recibió. No quería tener contacto directo con su mirada, seguía aterrado. Yo seguía hablando mientras él seguía a mi lado, pero él tenía una mano metida en sus shorts a la altura del cierre. Solo se movía donde yo me movía. En un momento me dijo: ¿te puedo hacer una pregunta? A lo cual respondí que sí. Me preguntó: ¿a ti te gustan los hombres? Yo le contesté que por qué me preguntaba eso. Y él me dijo: porque a mí sí, me gustan los hombres, por eso quiero ser su amigo. De pronto llegó Max y le pregunté que si traía consigo su teléfono. Me respondió que sí y le escribí por mensaje. Tardó menos de 2 minutos en ir por las maletas. Cuando volvió, le pregunté a Guillermo por una tienda y solo le dije que saldríamos a buscar algo para cenar. Caminamos hacia la puerta que no tenía llave puesta y nos largamos del lugar. Más cosas pasaron. Intenté pedir apoyo a mi host de Airbnb, pero no fue de mucha ayuda. Incluso al saber que conté lo ocurrido directo en la aplicación, recibí mensajes amenazando en hacer difícil el proceso para darme la devolución de mi dinero. Al final Max y yo estábamos bien. No pasó del susto y el mal momento que vivimos al querer tener un fin de semana tranquilo en un lugar que creíamos sería cómodo. Pasamos la noche en una casa de huéspedes del centro de Tepoztlán. Hicimos que el resto de nuestra estadía fuera amena. La gente del Airbnb
respondió los mensajes que mandé e incluso se ofrecieron a ayudarme a buscar un nuevo hospedaje. Pero como ya habíamos reservado en un lugar fuera de la aplicación, me asesoraron para obtener un reembolso por los gastos de hospedaje de aquella noche. Una noche que jamás voy a olvidar.